Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 8, para el 24 de febrero de 2024. Sabiduría para vivir con rectitud. Sábado 17 de febrero. Para memorizar. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90:12. Como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido, que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda instrucciones para una vida justa. Salmo 119, versos 9 al 16. Cumplir la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de normas, sino vivir en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones. Salmos 119, 1 y 2 y 128. No obstante, la vida del justo no está exenta de tentaciones. A veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado, Salmo 141, 2 al 4, e incluso caer en esa tentación. Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios prestan atención a la instrucción y la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. La sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios, en medio de las tentaciones y los desafíos. Por eso, la oración en ruego a Dios de que nos enseñe a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio, Salmos 90:12, refleja un compromiso continuo de ser fieles al Señor. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 18 de febrero. En mi corazón he guardado tus dichos. Escucha el Salmo 119, versículos 1 al 16 y 161 al 168. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? Salmo 119, versículos 1 al 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículos 161 al 168. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos.
La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. La Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, andar o caminar con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor, Salmo 119:1, y a la luz de su rostro, Salmo 89:15. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Salmo 119, versículos 1, 2 y 10. Andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Salmo 119:1. Conducirse sin tacha. Describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios. Éxodo capítulo 12, verso 5. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, verso 1, no debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida, que agrada a Dios. Salmo 101, versos 2 y 6. Ver también Salmos 18, verso 32. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y entre el bien y el mal. Salmo 111, verso 10. Ver también Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 12. Y abarca a toda la persona, no solamente las acciones externas. Ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón son actitudes inseparables en la vida. Salmo 119, versículos 1 y 2. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y paz. Salmo 119, versos 7 al 11 y 133. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. Salmo 119, versículos 77 y 174. Mucha paz gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, verso 165. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral, como la lámpara para los pies del salmista. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos protege de las tentaciones. Salmo 119, verso 110. ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? En Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, ¿qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo,
y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 19 de febrero. Enséñanos a contar nuestros días. Escucha los Salmos 90, 102 versículo 11 y 103 versículos 14 al 16. ¿Cuál es el dilema humano? Salmos 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 102, 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmo 103, 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La existencia humana caída no es más que vapor a la luz de la eternidad. 1000 años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche, que dura 3 o 4 horas. Salmos 94. Comparada con el tiempo divino, una vida humana pasa volando. Salmos 90:10. Los más fuertes entre los seres humanos son análogos a las más débiles entre las plantas. Salmos 90, versos 5 y 6. Salmos 103, versos 15 y 16. Sin embargo,
Aún esa corta vida está llena de trabajo y dolor. Salmos 90:10. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida, especialmente en contraste con la eternidad que saben que los amenaza con continuar sin ellos. Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. Salmos 90, versos 1 y 2. La palabra hebrea makom, habitación, describe al Señor como el refugio de su pueblo. Salmos 91, 9. Dios refrena su justa ira y vuelve a extender su gracia. El salmista exclama: ¿quién conoce el poder de tu ira? Salmos 90:11, dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Salmos 90:12. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos que son limitados. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento, Salmos 98:12, y los dones de Dios del perdón, la compasión y la misericordia, Salmos 90:13 y 14. Nuestro problema fundamental no proviene del hecho de que hayamos sido creados como seres humanos, sino del pecado y de lo que éste ha provocado en nuestro mundo. Sus efectos devastadores se verifican en todas partes y en cada persona. Con todo, gracias a Jesús, se nos ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 3, versos 14 al 21. De lo contrario, no tendríamos ninguna esperanza. No importa lo rápido que pase nuestra vida, ¿qué promesa tenemos en Jesús? Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué esperanza tendríamos sin Él? Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 20 de febrero. La prueba del Señor. Escucha Salmos 81, versos 7 y 8, Salmos 95, 7 al 11 y Salmos 105, 17 al 22. ¿Qué implica la prueba divina en estos textos? Salmos 81, 7 y 8. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Salmo 95, versículos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
Salmo 105, versículos 17 al 22. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Meriba es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Éxodo capítulo 17 versos 1 al 7, Salmos 95 versículos 8 y 9. Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. Salmos 81:7, y por su desobediencia y falta de confianza. Salmos 81:11, el pueblo fracasó en la prueba de Dios. La referencia a Meriba transmite un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. Salmos 81:13. En segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaba en apuros. Salmos 81:7. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. El Salmo 105 muestra que las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Génesis capítulo 37 versos 5 al 10, Salmo 105, 19. La palabra hebrea estasaraf, probó, en el versículo 19, transmite el sentido de purgar, refinar o purificar. Así el objetivo de la prueba de Dios sobre la fe de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción de Dios. El objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. Salmo 105, 20 al 22. Sin embargo, el rechazo de la instrucción de Dios trae como resultado una terquedad cada vez mayor y el endurecimiento del corazón de una persona obstinada. Dios requiere pronta implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio, pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado, e inconscientemente caen en el mismo error. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 146. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? ¿Por qué debería ese pensamiento llevarnos a la cruz, donde podemos encontrar el poder para obedecer? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 21 de febrero. El engaño del mal camino. Escucha el Salmo 141. ¿Por qué ora el salmista? Jehová, a ti he clamado.
Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. El Salmo 141 es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. El salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, Salmos 141, versículos 9 y 10, sino también se siente tentado a actuar como ellos. El primer punto débil es el dominio propio al hablar, y el salmista ruega que el Señor vigile la puerta de sus labios. Salmos 141, verso 3. Esta imagen alude a la vigilancia de las puertas que, en tiempos bíblicos, protegían la ciudad. La tentación consiste también en saber si el Hijo de Dios cederá al consejo de los justos o se dejará seducir por los manjares de los impíos. Salmo 141, versos 4 y 5. El salmista describe su corazón como la principal amenaza, porque allí se libra la verdadera batalla. Únicamente la oración incesante de total confianza y devoción a Dios puede salvar al Hijo de Dios de la tentación. Salmo 141, versículo 2. Escucha el Salmo 1, verso 1, y el Salmo 141, verso 4. ¿Cómo se describe aquí el carácter progresivo y astuto de la tentación? Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 141, verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. El Salmo 141:4 describe la naturaleza progresiva de la tentación. Principalmente el corazón se inclina hacia el mal. En segundo lugar, practica el mal. El significado en hebreo subraya el carácter repetitivo de la acción. En tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas como algo deseable. Del mismo modo, el Salmo 1:1, la tentación, viene a impedir que el Hijo de Dios transite por las sendas del Señor, y lo hace andar en el consejo de los malos, detenerse en el camino de los pecadores y finalmente sentarse con los burladores. Malos, pecadores y burladores, no debemos ser como ellos ni dejar que nos alejen del Señor. Los salmos describen el carácter progresivo y seductor y astuto de la tentación, lo que pone de relieve el hecho de que solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. Los salmos subrayan la importancia de las palabras que pronunciamos y escuchamos en medio de la tentación.
El final tanto de los impíos como de los justos debería enseñar al pueblo a buscar la sabiduría de Dios. Salmos 1, versos 4 al 6. Salmo 141, versos 8 al 10. Sin embargo, en ambos salmos, la vindicación final de los hijos de Dios continúa en el futuro. Esto significa que los creyentes son llamados a confiar pacientemente en Dios y a esperar en Él. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 22 de febrero. Bendiciones de una vida recta. Escuche el Salmo 1, versos 1 al 3, el Salmo 112, versos 1 al 9, y el Salmo 128. ¿Qué bendiciones se prometen para los que veneran al Señor? Salmo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 112, versos 1 al 9. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. El Salmo 1 describe a los justos mediante el símil de un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Salmos 1, verso 3, Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, Ezequiel capítulo 47, verso 12. Este símil identifica la fuente de todas las bendiciones, a saber, permanecer ante la presencia de Dios en su santuario y disfrutar de una relación amorosa e ininterrumpida con el Señor. A diferencia de los impíos descritos como paja, sin estabilidad, lugar sin futuro, los justos son como árbol fructífero con raíces, un lugar cerca de Dios y la vida eterna. El Salmo 128, versos 2 y 3, evoca las bendiciones del reino mesiánico, donde sentarse bajo las propias vid e higueras es símbolo de paz y prosperidad. Miqueas capítulo 4, verso 4. La bendición de la paz sobre Jerusalén.
Salmo 122, versos 6 al 8, Salmo 128, versos 5 y 6, transmite esperanza en el Mesías, quien acabará con el mal y restaurará la paz en el mundo. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 733. El Nuevo Testamento coloca el cumplimiento de esa esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y la creación del nuevo mundo. Mateo capítulo 26, verso 29, Apocalipsis capítulo 21. Por lo tanto, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. Porque la cruz y lo que allí sucedió es la garantía de las promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Cómo podemos consolarnos con esas promesas incluso ahora? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 23 de febrero, para estudiar y meditar. En estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, ¿podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? Los salmos afirman claramente que no. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Un simple ejemplo de la lengua hebrea puede ilustrar este argumento. En hebreo la palabra paso, en plural, ochuré, suena muy parecida a la palabra felicidad, asre. Aunque en las traducciones al español pasamos por alto esta asociación, transmite un poderoso mensaje. Los pasos que siguen el camino de Dios conducen a una vida feliz. Salmos 1:1, 17:5, 37:31, 44:18, 89:15 y Salmo 119:1. En la Biblia, ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia real. Se encuentran en la relación con Dios, que consiste en reverenciar, alabar, encontrar fortaleza y confiar en Dios. Salmo 25, verso 14, dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran, a ellos les da a conocer su pacto. Agradécele a Dios por las hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado. Reunamos las benditas certezas de su amor para poder contemplarlas continuamente. El Hijo de Dios, que dejó el trono de su Padre y revistió su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo, revelándole a la visión humana la sala de audiencia,
donde la deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la ha sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito y después de soportar la prueba divina, mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltada a su trono. Estas son imágenes que Dios desea que contemplemos. Elena de White, El camino a Cristo, página 119. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? ¿Qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo, la palabra? Juan capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 15, versos 5 y 7. 2. ¿Qué sucede cuando la gente rechaza consciente y constantemente la enseñanza de Dios? Salmos 81 y 95. ¿Por qué crees que sucede eso? 3. ¿Por qué en ocasiones el camino de los impíos puede parecer más deseable que el consejo de los justos? Salmos 141. Es decir, ¿cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles muy bien?